Hola queridos, aquí Miravi reportándose en un nuevo video tutorial, en esta ocasión de C++. Ya había hecho un tutorial pasado explicando sobre las palabras palíndromas. ¿Qué eran las palabras palíndromas? Pues es una palabra o frase que se lee igual de un sentido que en otro. Es decir, que si tú lees de izquierda a derecha y derecha a izquierda, resulta ser la misma palabra. Pero me pidieron que haga el mismo concepto, la misma idea, pero con arreglos. Entonces, si decimos que una palabra palíndroma es que de izquierda a derecha y derecha a izquierda es la misma palabra, basándonos en la misma idea, un arreglo palíndromo es que si leemos los elementos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, pues debe resultar el mismo arreglo, ¿no? Como en este caso, que empieza con 1, 5, 6, 10 y cuando llega a la mitad se repite en 10, 6, 5, 1. Entonces si lo leemos de derecha a izquierda, pues resulta el mismo arreglo. Claramente vamos a tener dos casos: cuando el arreglo tenga un número de elementos que sean impares o que sean pares, pero la idea siempre es la misma, que el valor 1, el elemento 1, sea igual al elemento final, que el elemento 2 sea igual al el penúltimo elemento, y así sucesivamente hasta toparnos con justo la mitad del arreglo. Así que eso es lo que hoy vamos a programar. Vamos a la práctica. Como dije en tutoriales pasados, esta es la estructura básica para empezar a programar en C++, así que vamos a partir de allí. Vamos a empezar a declarar el arreglo números y vamos a ponerle como máximo 20 elementos, ¿ok? Por ahora no es importante cuánto va a almacenar, sino el arreglo en sí, ¿no? El verificador en sí. Entonces también vamos a necesitar un tamaño, es decir, la cantidad de números que va a poder ingresar la persona, ¿no? El usuario, el cual vamos a empezar a pedirle, ¿no? Ingrese número de elementos a guardar. Lo leemos. Punto y coma. Ok, entonces vamos a empezar a hacer el bucle para empezar a pedir el arreglo, ¿no? int i igual 0 y menor que tamaño y más. Hasta aquí solamente es arquitectura. Esto ya hemos explicado en tutoriales pasados, pero lo empezamos a hacer porque es necesario, ¿no? Como vamos a verificar un arreglo palíndromo si el arreglo está vacío. Ingresa el número y lo leemos sin arreglo números en la posición y. Hasta aquí solamente estamos llenando el arreglo, ¿ok? Vamos a compilar para ver si hay algún error. Vamos a ponerle por ejemplo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pues no hay ningún error, continuamos. Ya teniendo el valor, el arreglo llenado, vamos a empezar validando si es palíndromo o no es palíndromo. ¿Cómo hacemos eso? Como dije en la diapositiva, que si el valor 0 o el inicio es igual al final y el segundo al penúltimo, y así sucesivamente, si todo coincidía era palíndromo, si no, simplemente no lo era. Teníamos que recorrer justo hasta la mitad. Entonces vamos a hacer eso. int, por ejemplo acá vamos a ponerlo, int mitad, que va a ser igual a 0. Entonces una vez que recorremos el arreglo, mitad va a ser igual a tamaño entre 2, ¿no? Para sacar la mitad de un número simplemente lo dividimos entre 2. Ahí está. Entonces, por ejemplo, vamos a validar esto. South mitad. Y simplemente ponemos mitad. Por ejemplo, si ponemos 5, la mitad es 2, ¿no? Porque va a recorrer hasta el número 2. Porque ya no es necesario que recorramos hasta el 3, ya que es un número solo. Y un número solo no lo vamos a comparar. Vamos a poner un endel por acá.
Y si ponemos un 6, la mitad sí es 3. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso, si nosotros ponemos acá 7, simplemente tenemos que recorrer hasta el 3. Porque el 4 ya no es necesario, es un número solo. Lo mismo pasa aquí, miren. Por ejemplo, 7. Solamente tendríamos que recorrer hasta el 3. El número 4 ya no va a ser necesario. Entonces así simplemente validamos que estemos recorriendo de manera correcta hasta la mitad. Entonces empezamos acá, INT, y vamos a poner acá, vamos a borrar el INT y lo vamos a poner acá, I. Entonces acá va a ser I igual a 0, punto y coma, y menor que la mitad, menor o igual que la mitad, y más. Entonces aquí es donde vamos a empezar a comparar el inicio con el final. Y tenemos múltiples maneras de hacerlo, pero voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla. Primero que nada vamos a necesitar un temporal. Que es un temporal, simplemente es una variable que va a almacenar el valor de otra variable. Para, digamos que si cambia esta variable de valor, no va a afectar en nada a la otra variable, ¿no? Vamos a ponerle temporal final, ¿no? Y el final simplemente es el tamaño del arreglo menos 1. Porque, dicho de otra manera, el arreglo va del 0 al 4, no va del 1 al 5. Entonces va a ser 5 menos 1, 4 menos 1 y así sucesivamente. Entonces acá vamos a tener el temporal. Vamos a empezar a comparar simplemente que el arreglo en la posición I va a ser igual a arreglo, pero en la posición temporal final, ¿ok? Aquí es donde vamos a declarar una bandera que nos va a indicar si la palabra es palíndroma o no es palíndroma. Entonces, si esto es correcto, nos va a decir que es palíndromo, ¿no? Entonces va a continuar. Pero lo que nosotros queremos es decir que no es palíndromo, ¿ok? Simplemente ponemos diferente, y si es diferente, la bandera se va a encender. Y acá vamos a poner una condición más en donde nos diga que la bandera, que el bucle se va a ejecutar hasta que llegue a la mitad, o que la bandera no se encienda, porque la bandera nos indica que no es palíndromo. Una vez que hace eso, temporal menos, ¿no? Para que vaya el final poniendo, ¿no? Si es 5, para la siguiente vuelta es 4, para la siguiente vuelta es 3, y así sucesivamente. Entonces aquí simplemente ponemos si bandera se mantuvo apagada, quiere decir que la palabra fue palíndroma. El arreglo es palíndromo. Si no, el arreglo no es palíndromo. Vamos a poner acá un ender, otro ender, para que salga más ordenado. Vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, ponemos 5, 1, 2, 3, 2, 1. El arreglo es palíndromo. Vamos a poner ahora 5, por ejemplo, otra vez 5, pero vamos a poner un arreglo que no es palíndromo: el 2, el 5, el 6, el 8 y el 1. El arreglo no es palíndromo. Vamos a ver ahora con un valor par: 4, 1, 2, 2, 1. El arreglo es palíndromo. Ahora vamos a poner lo mismo: 4, 1, 2, 5, 6. El arreglo no es palíndromo. Y así de simple se implementa o se verifica si un arreglo es palíndromo o no, ¿no? Por buenas prácticas también podemos poner esto de acá, estas variables en la parte de arriba, y para, digamos, tener mucho mejor ordenado el algoritmo, ¿no? Bueno, como siempre decirles, ¿les pareció complicado? Pues yo creo que no, pero igual házmelo saber en la cajita de comentarios. Ya sabes que yo soy Miravi y esto es Programación, en donde hablamos de programación en tu lenguaje. Hasta la próxima.